buenas tardes. Comienza la emisión de mediodía del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Hoy es martes 29 de diciembre de 2020. Acompáñenos aproximadamente una hora para que se informe sobre lo que es noticia en Cuba y el resto del mundo. Hoy tengo el placer de compartir el espacio con mi colega Raúl Isidrón. Buenas tardes, Raúl. Un placer, muy buenas tardes. Qué gusto compartir contigo esta emisión del mediodía que ya comienza con nuestros titulares. Intercambia presidente cubano con científicos del Instituto Finlay de vacunas. Informa Ministerio de Salud Pública 167 nuevos casos positivos de COVID-19. Refuerzan protocolos y medidas sanitarias en todo el país. Denuncia Nicolás Maduro plan colombiano para atacar unidades militares de Venezuela. Ampliamos ya nuestros titulares. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó en la tarde de este lunes 28 de diciembre el Instituto Finlay de Vacunas, donde pudo conocer sobre el estado actual y las perspectivas de los candidatos vacunales contra la COVID-19, Soberana 1 y 2, desarrollados en esa institución científica y actualmente en fase de ensayos clínicos. Acompañado por el viceprimer ministro, doctor Roberto Morales Ojeda, la integrante del Buró Político y rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado García, el presidente del Grupo Empresarial BioCuba Pharma, Eduardo Martínez Díaz, y parte del colectivo del Instituto Finlay, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez conoció detalles sobre el estado actual y perspectivas de desarrollo de los candidatos vacunales Soberana 1 y 2, que, como aseguró el director de la institución científica, doctor Vicente Vélez Bencomo, han avanzado de manera importante, aunque sus momentos de desarrollo son diferentes. Destacó el también líder del proyecto que ya comenzó la segunda fase de ensayos clínicos de una de las formulaciones de Soberana 2, hecho que constituye un logro importante al convertirse en la primera vacuna latinoamericana contra la COVID-19 que llega a esa etapa en las investigaciones. Vélez señaló que en el mes de enero se deben haber vacunado cerca de 1.000 personas con alguna de las dos formulaciones de Soberana 2, lo que dará un aval de seguridad importante para poder pasar a la fase 3, que involucrará a unas 150.000 personas. Aseguró que se trabaja intensamente para que esa etapa se realice temprano en el venidero 2021 en La Habana, aunque también se discute para llevarla a cabo en otros países que presentan una elevada incidencia de la enfermedad. Sobre Soberana 1, el director del Instituto Finlay afirmó que también está dando resultados de respuesta inmune muy buenos, aunque en este caso la toma de decisiones es más lenta porque hay que esperar a la segunda dosis a los 56 días después de iniciada la vacunación. Expresó su confianza de que una o dos fórmulas de Soberana 1 puedan pasar a la fase 2 de los ensayos en el mes de febrero. Cuando uno mira hacia atrás, en el mes de mayo, que fue cuando empezamos a hacer las vacunas, estamos hablando 7 meses, un poquito más. Es increíble lo que hemos logrado hacer en 7 meses. Y lo hemos logrado hacer en 7 meses porque yo pienso que hemos capturado, como decía el presidente, el espíritu del país, el espíritu de unirse y de luchar, de poner la vida prácticamente en avanzar y usar la creatividad al máximo para lograr vencer todos los retos que tenemos. Los científicos, por regla general, nunca nos sentimos satisfechos. Siempre pensamos que podía haber hecho uno más, pero realmente haciendo un análisis hacia adentro, hacia el colectivo, realmente yo pienso que es importante que felicitar al colectivo porque ha demostrado una capacidad de imponerse y de avanzar contra viento y marea para lograr llegar hasta aquí, donde estamos en este momento, donde ya se avisora. O sea, se avisora un nivel de progreso que permite volver a afirmar lo que he dicho varias veces, nuestro compromiso con una parte importante de la población cubana esté vacunada en el primer semestre del año que viene. El mandatario cubano también destacó el encomiable esfuerzo realizado por la ciencia nacional y en particular por los investigadores y trabajadores del Instituto Finlay en la búsqueda de una vacuna contra el SARS-CoV-2. Ustedes se entregaron, han trabajado como eso. Como la familia que resiste, pero como la familia que resiste con creatividad. Porque yo creo que lo que tenemos que destacar en los cubanos en tiempos tan complejos como este es que ha existido una creatividad para la resistencia. Y esa creatividad para la resistencia yo creo que nos ha dado muchos aprendizajes. Ustedes lo han tenido en el propio tránsito por la vacuna. Yo no creo que hay fracaso.
Al contrario, yo lo que creo que han vivido momentos que han sido de aprendizaje y han aprendido y entonces han superado las etapas. Y es un desafío duro, es un reto difícil, a tal punto que no hay ningún país del tercer mundo metido en esto, solos nosotros. Y no tenemos ningún atraso con relación al resto del mundo. Eso demuestra las capacidades que ha creado el país. Pero capacidades puede haber en otros lugares. Aquí hay otra cosa que es distinta, que aporta más que esa capacidad, que es el sentimiento, es el compromiso con lo que se hace. Entonces yo creo que a una familia como la de ustedes, como la del Centro Finland, o como la del Centro Finland, vinculado a todos los que han estado en el proyecto de estas dos soberanas, hay que expresarle lo mismo que tenemos que expresarle a esa gran familia que somos todos en Cuba, que es la gratitud por lo que han hecho y sobre todo también el respeto y la confianza en lo que vamos a seguir haciendo. Superando este 2020 que ha sido muy duro, esperando el 2021 que será duro también, pero será un año en que yo estoy seguro que vamos a tener resultados y que también vamos a consolidar muchas de las cosas que hemos trabajado desde el 2020. Y la plena confianza en lo que ustedes están haciendo, en lo que ustedes están aportando. Y yo una vez te dije, vacúname, no me vacunar. Estamos ahí. Por lo que han hecho en el 2020, felicitaciones en el nuevo año y felicitaciones en el aniversario de la Revolución, de corazón. Gracias. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Ministerio de Salud Pública informa en su sitio web que al cierre de este 28 de diciembre resultaron 167 muestras positivas de 14.767 estudiadas. En hospitales se encuentran ingresados 1.573 confirmados. Los 167 casos diagnosticados se distribuyen por provincia de la siguiente forma. Pinar del Río reportó 4 casos importados. Artemisa, por su parte, confirmó 16 casos, 5 de ellos con fuente de infección en el extranjero. La Habana detectó 55 contagiados, 28 de ellos son importados. La provincia de Mayabeque informó de 9 casos positivos, 4 de ellos importados, mientras Matanzas detectó 24 enfermos, de ellos 12 fueron importados. La Central Provincia de Cienfuegos informa 4 casos confirmados, 3 con fuente de infección en el extranjero. Villa Clara reportó 6 contagios, 4 de ellos importados. El municipio espirituano de Yaguajay confirmó 1 caso. Los 5 casos detectados en Ciego de Ávila proceden del exterior. Camagüey confirmó 7 enfermos, 4 de ellos importados. En tanto, Las Tunas se reportó 9 contagiados, de ellos 5 procedentes del exterior. También en el oriente reportaron casos Granma con 10 confirmados, de ellos 5 importados. Holguín informó 8 casos, 7 procedentes del extranjero. En Santiago de Cuba, los 4 casos detectados son autóctonos y Guantánamo reportó 5 enfermos, 1 de ellos con fuente de infección en el extranjero. En la jornada se dieron 78 altas médicas. Se atienden en las terapias intensivas 24 pacientes confirmados, de ellos 14 graves y 10 críticos. No se lamenta el fallecimiento de ningún paciente. Y desde que inició la nueva normalidad, el municipio Cárdenas acumula 128 casos de COVID-19. En ese territorio se redoblan los esfuerzos para mantener bajo control las cadenas de contagios, sobre todo en los venideros días de celebraciones por el nuevo año. El control de focos es una prioridad para los especialistas del Centro Municipal de Higiene y Epidemiología en Cárdenas. La COVID-19 no ofrece treguas y de la acción inmediata y sistemática depende la efectividad de las estrategias de salud. El equipo de microbiólogos y médicos del municipio se alista para visitar esta ocasión a contactos de un caso positivo detectado en un centro laboral. En la nueva normalidad, Cárdenas ya acumula hasta el día de hoy 128 casos.
De estos 128 casos, el 60% son casos importados, o sea, extranjeros que han llegado o ciudadanos cubanos que han regresado al país, que de una manera u otra, o sea, han venido o en periodo de incubación o han venido ya enfermos, o sea, al PCR positivo al arribo. En estos momentos el equipo municipal se encuentra enfrascado en control de foco de una entidad laboral del municipio Cárdenas que está paralizada en estos momentos, el Rápido del Fuerte, que tenía un positivo y el resto de los trabajadores fueron contacto de este positivo. Este positivo es autóctono porque su fuente de infección es un extranjero que pisó territorio nacional enfermo y bueno, transmitió la enfermedad. Las principales causas de esta situación es la indisciplina social. Sigue golpeándonos la indisciplina tanto de los viajeros como de los ciudadanos cardenenses. Desde el inicio de la situación epidemiológica en Cárdenas, el personal de salud ha protagonizado la batalla contra la COVID-19. Queda en manos de los cardenenses no diseñar la percepción de riesgo, máxime cuando lo efusivo de las celebraciones pudieran comprometer la salud de las familias. En Cárdenas Matanzas, Daniel Santiesteban, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sí, buenas tardes. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó a trabajar en unidad y solidaridad para hacer de 2021 un tiempo de sanación, mientras se viven hoy los días finales de un año marcado por la pandemia. En un comunicado difundido por la oficina de su portavoz, el máximo representante de Naciones Unidas señaló que con el año nuevo se avecinan rayos de esperanza en medio de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Guterres consideró a 2020 como un año de pruebas, tragedias y lágrimas por la COVID. El diplomático portugués recordó que en estos momentos aumentan la pobreza, la desigualdad y el hambre. Crece el desempleo y las deudas, la violencia en el hogar se acentúa y la inseguridad se extiende en muchos lugares. Continuamos en China. El gigante asiático contabilizó hoy 27 nuevos casos de COVID-19 y por primera vez en meses la mayoría son autóctonos, lo que sugiere rebrotes en la provincia de Liaoning, en el noreste, y en Beijing. Estas medidas buscan identificar inmediatamente los casos positivos y controlar el brote desde una fase temprana. No habrá un rebrote grande si todo el mundo sigue las medidas de prevención, como llevar mascarilla, lavarse las manos con frecuencia y mantener la distancia de seguridad. Recomendamos que no se viaje a las áreas de medio y alto riesgo. Aquellos que decidan viajar deberán llevar mascarilla todo el trayecto y prestar atención a la higiene de las manos. Seguimos en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro denunció que desde Colombia se preparan ataques contra las unidades militares de su país en los próximos días. Durante un acto de salutación de fin de año con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Maduro solicitó que se ubique toda la información necesaria sobre los planes de Colombia y pidió 1000 ojos y 1000 oídos que protejan las unidades militares, el cuartel, la nave. Porque desde Colombia se preparan ataques contra unidades militares del país, con mercenarios entrenados bajo el financiamiento de Iván Duque, se preparan ataques a final de este año, en los días por pasar, a principios del 2021. Quiero terminar en la República Islámica de Irán. Este martes, la Cancillería de ese país volvió a denunciar el error que cometió Estados Unidos al asesinar a su destacado comandante, el general Soleimani. En la red social Twitter, el Ministerio Persa de Asuntos Exteriores emitió un mensaje en ocasión del primer aniversario del asesinato del teniente general Qasem Soleimani, comandante de las fuerzas Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, en el que recuerda que el voto de los parlamentarios iraquíes para expulsar a las fuerzas estadounidenses es el principio del fin de esa presencia maligna en esa región. Así termino, continúen ahora con otras informaciones. En la mesa redonda de este lunes se explicaron detalles sobre la reducción de la tarifa de electricidad y el gas licuado que modifica el precio del cilindro de 10 kilogramos de 213 CUP a 180.
En el espacio radio-televisivo intervinieron el miembro del Buró Político del partido y jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, y el ministro de Energía y Minas, Iván Arronte Cruz. Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, expresó en la mesa redonda que avanza la tarea de ordenamiento en permanente diálogo con el pueblo. El miembro del Buró Político informó la decisión del gobierno cubano de reducir las tarifas eléctricas concebidas inicialmente para el sector residencial. El gobierno ha estado atendiendo cada una de las opiniones de la población, opiniones importantes, respetuosas, y nosotros respetuosamente también lo hemos estado revisando todo. El ministro de Energía y Minas, Iván Arronte, realizó un amplio análisis sobre los altos costos que tiene para Cuba la generación y transmisión de electricidad. El 48% de los combustibles empleados en la generación, dijo, es importado. En resumen, el proceso de la generación, la transmisión, la distribución de electricidad es un proceso costoso, en el cual el presupuesto del Estado tiene que emplear una parte del subsidio para poder resarcir y cubrir los costos que tiene hoy la electricidad. Por eso es que seguimos enfrascados en transformar la matriz de generación de electricidad del país con una participación de las fuentes renovables de energía en la generación eléctrica y también la utilización de los combustibles nacionales, como es el crudo nacional, en la generación de electricidad. Murillo Jorge explicó que hay 3 tramos de la propuesta anterior de tarifa donde se concentraron las opiniones de la población, los que llegan hasta 300 kilowatts, 350 y 500. Para llegar a las nuevas tarifas se tuvieron en cuenta varias premisas, entre ellas conservar el objetivo de incentivar el ahorro, el de contribuir a no modificar la matriz de consumo residencial, plantear mayor eficiencia y reducción de sus costos a la Unión Eléctrica y un sacrificio fiscal en interés de reducir las tarifas aprobadas. Ahora todos los tramos se benefician con las nuevas decisiones. El que consume 100 kilowatts, que tenía que pagar 40 pesos, ahora va a pagar 32.78, porque el kilowatt se pone en 33 centavos y un poquito. De 301 kilowatts a 350, que tenía un salto de 4 pesos a 7.50, no sé si se podrá ver bien, ahora el tramo de 301 a 350 es el de 251 a 300, es no de 4 pesos, es de 3. Y entonces el próximo tramo salta de 3 a 4. Después viene el tramo de 351 a 400, que se queda en 5 pesos. Y entonces aquí es donde viene una apertura, que antes teníamos de 351 a 500, y ahora se queda de 401 a 450, como dije, hasta 500, todos los tramos son de 50 en 50. Marino Murillo explicó que después de los 500 kilowatts sí comenzará a costar más caro. El interés de esta propuesta es mantener el 98% de los clientes del sector residencial que consumen hasta 500 kilowatts. Igualmente se decidió establecer tarifas diferenciadas para la actividad productiva. Toda la forma de gestión no estatal, todas, que pueden pagar, después Iván lo va a explicar ahora porque es un poquito más complicado, la electricidad por la tarifa no residencial, en la práctica es como si tuvieran acceso de la electricidad a un mercado mayorista que tanto nos han pedido las formas no estatales. Y lo otro es que las decisiones de corte fiscal, donde se le ha bajado a las formas no estatales la carga tributaria, más esta, le pedimos a todas esas personas el actuar responsable y eso que tenga reflejo en los precios, que al final tiene que ver también con la capacidad de compra del resto de las personas a que ellos los dan servicio. Es decir, se han tomado un grupo de medidas que benefician las formas no estatales y lo que queremos es que tengan reflejo en los precios. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y a propósito del tema abordado en la mesa redonda sobre la tarea de ordenamiento referida a la disminución de las tarifas eléctricas, ofrecemos opiniones recibidas desde las provincias de Granma y Las Tunas.
fueron atendidas todas las sugerencias, opiniones de la población, de tal manera que se convocó otra vez a la mesa redonda para dar respuesta a todas esas inquietudes, a todas esas opiniones. En cuanto a la reducción, bueno, sí, fue válido porque hay quien no alcanza, económicamente no le alcanzaba para los gastos del cilindro, de la corriente. Es muy buena porque no era lo mismo pagar 213 pesos que 180. No estamos pidiendo de que se nos regalen las cosas, no estamos pidiendo porque sabemos la situación económica, no solo el país, mundialmente. Pero sí se debe de tener en cuenta muchos casos, por ejemplo los casos de los jubilados, los casos de las personas que no tienen chequera. También pienso que el Estado va a darle solución a esto porque nadie se va a quedar desamparado, la revolución es muy grande. Seguir con las medidas de el ahorro y de tener en cuenta el Estado, lo que está haciendo el Estado, el sacrificio que hace el Estado por la población. Sobre la tarifa eléctrica, realmente es una medida necesaria y ayer con el pronunciamiento que se hizo a través de la mesa redonda, pues se ha visto que realmente la tarifa obedece a la necesidad que tenemos todos de ahorrar electricidad. Y pienso también que lo más importante fue haber escuchado las opiniones, los criterios, la preocupación del pueblo con respecto a esta situación y que de hecho se haya hecho esta modificación para, por supuesto, el bienestar de todos. Y con respecto al gas también mejoró. No era lo mismo 213 pesos que a 180. ¿Cuál es el secreto? Nosotros debemos de ahorrar. La población tiene que ahorrar. Mientras más ahorremos, mejor vamos a andar en nuestras casas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Se mantiene el flujo del nordeste. Los vientos continúan trayendo nublados a zonas de la costa norte de casi todo el territorio nacional. Llueve ocasionalmente en el occidente, pero se mantienen las lluvias en el oriente del país, donde hay un acumulado de 76 milímetros en Jamal en las últimas horas. La lluvia se va a mantener en el oriente del país, por eso estará mayormente nublado la zona norte de Guantánamo, aquí con chubascos y lluvias hasta el anochecer. En el resto del país, cielo parcialmente nublado, ocasionalmente nublado en zonas de la costa norte, con algunas lluvias que serán más frecuentes en el occidente y el centro durante la noche y se mantendrán, como les dije, en el oriente del país. Temperaturas máximas hoy con valores desde 26 hasta 29 grados Celsius en casi todo el territorio nacional, puede ser superiores en alguna localidad de las provincias del sur oriental. En la noche las temperaturas en el entorno de 17-20 grados Celsius, superiores en zonas costeras y de la parte oriental, donde llegará hasta 23 grados en Santiago de Cuba y Guantánamo. Los vientos soplan del nordeste, velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, superiores en zonas de la costa norte de la mitad occidental, con velocidades de hasta 35 kilómetros por hora. Por eso tenemos marejada en todo el litoral norte, con ligeras acumulaciones de agua en zonas bajas del litoral norte occidental, incluyendo en Malecón Habanero. En todo el litoral sur habrá oleaje en el litoral suroccidental y también en la oriental. En el resto, poco oleaje. En resumen, mis amigos, se mantienen las lluvias ocasionales en zonas de la costa norte occidental y central, más frecuentes en el norte de Guantánamo. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. Buenas tardes, es un placer saludar a los amantes del deporte. Iniciamos con noticias del béisbol. El lanzador granmense Lázaro Blanco es el líder en promedio de carreras limpias en la Liga Profesional de Nicaragua con 3.00. El derecho actuó este lunes durante 6 entradas en el juego entre Leones y Gigantes, permitiendo 2 anotaciones. Y el inicialista de los Vegueros de Pinar del Río, William Saavedra, se recupera exitosamente con el objetivo de regresar cuanto antes al tramo final de la Serie Nacional. Con los detalles, el colega Ernesto Amaya Esquivel. Desde hace algunos meses, el capitán del equipo pinareño de béisbol, William Saavedra, se encuentra quejado de una lesión en la pierna que lo ha mantenido fuera de los terrenos de juego.
Luego de un largo periodo de recuperación, parece que el regreso a la acción está bastante cerca. El primer momento que llegué aquí, que llegué con un hematoma demasiado grande y con dolores ahí, a la fecha, todo ha funcionado a la misma maravilla, no me siento dolor. En estos momentos ya estoy en una etapa ya de recuperación ya, en la recta final, como decimos nosotros, para ya volver a incorporarme al equipo. Dada la magnitud de la lesión y la complejidad del diagnóstico inicial, el tratamiento ha sido un éxito y el atleta está evolucionando satisfactoriamente. Por el momento, Pinar del Río está en zona de clasificación y lucha por uno de los boletos a los playoffs. No obstante, William Saavedra confía en su regreso a los vegueros y espera estar en la postemporada. Confíen en Saavedra, que pronto va a estar en el equipo, y ojalá que clasifique para brindarle un espectáculo bueno a la provincia, que tanto se lo merece. Y el mejor lanzador de softball cubano, Alain Román, ofreció declaraciones al colega de Radio Rebelde, Guillermo Rodríguez, sobre los eventos que tuvo en este año y las propuestas para el 2021. Bueno, primero darle la gracia a Dios, que es un año tan difícil como fue o es el 2020. Creo que tuve la posibilidad de participar al principio de año, continuar la liga en Guatemala, donde quedamos campeón. Después tuve la posibilidad de regresar a mi país al campeonato nacional. Creo que fue uno de los mejores resultados que he tenido en el año, ser campeón nacional, ya que Santiago de Cuba no había ganado el año pasado, y creo que eso fue lo mejor que nos pudo haber pasado, ser campeón nacional. Y me mantuve entrenando. Este año se me dio la posibilidad de ir a Panamá a jugar la liga que más fuerte se juega en Panamá, y fuimos campeones. El equipo mío se llamaba MVP y tuve la posibilidad de ser el pitcher principal de ese equipo y quedar campeón. Y el 2021, si Dios lo permite, hay varios compromisos. Tengo en Guatemala, Honduras, hay un buen torneo en Cancún, en México, para mayo, y me mantengo entrenando y siempre pensando en mi equipo nacional. Tenemos en noviembre del 2021 el clasificatorio para el Mundial, los Juegos Panamericanos. Esperemos estar en esos eventos y muy contento, agradecido por Dios, por la atención que nos han dado a los deportistas en estos tiempos difíciles. Finaliza este tiempo con los deportes. Usted cuídese mucho y tenga buenas tardes. El noticiero estelar de este lunes denunció ese supuesto periodismo independiente que apuesta por una agenda abiertamente anticubana con la que se trata de tergiversar la realidad de nuestro país. Bueno, a continuación, Menfesí, retransmitimos este segmento donde se demuestra que estos llamados medios alternativos son instrumentos del gobierno de Estados Unidos en su estrategia de guerra no convencional contra Cuba. Sí, saludos. Después de las informaciones que hemos mostrado aquí sobre los llamados medios de comunicación independientes, esos que dicen existen como una alternativa al oficialismo que está lleno de mentiras, obviamente, solo ellos muestran la verdad. Ahora resulta que crece el deseo popular porque sigamos desnudando las verdades que se esconden detrás de ellos y de esos discursos que son liberadores, que están llenos, los de estos medios, de buena voluntad para el pueblo de Cuba. La semana pasada les traje, recuerdan, elementos del director de uno de esos medios y de cómo, en el ejercicio de su libertad de expresión, denigró al líder de la Revolución Cubana en los términos que yo les leí aquí. Dicho sea de paso, habría que recordarle a muchos de esos periodistas independientes que se piensan conocedores de todas las teorías, de todas las tendencias de la comunicación moderna, que los derechos, así como son reconocidos en la legislación y se ejercitan, tienen límites. Y que los límites no son los que su pretendido, su altísimo grado de erudición consideren, sino que son límites generales para todo ciudadano. Y que entre otros, en Cuba, esos límites son los derechos de los demás, la seguridad colectiva y el respeto al orden público. En fin, vamos a conocer hoy algunos de los rostros de estos presuntos periodistas independientes. ¿Es verdad que reciben dinero del gobierno de los Estados Unidos o sencillamente los calumniamos nosotros aquí? ¿Defienden ideales en los que ellos creen o han hecho de esto un negocio, un modo de vida? Debemos seguirlos. Debemos creer lo que dicen. ¿Dónde están ellos? ¿Por qué existen ellos? Veamos este material que les traigo
y ya regreso con ustedes. Adelante. Medios de comunicación intoxican constantemente las redes sociales con informaciones sobre Cuba. Si alguno de ustedes me preguntara hoy cuál es el sector más dinámico y más contestatario de la Cuba actual, sin pestañear, les diría la prensa independiente. Como único se va a provocar ese cambio, así se presiona de este lado, desde el lado de que no está de acuerdo con lo que está sucediendo en Cuba. Ni a nosotros, los periodistas independientes, ni a los influencers, ni a nadie beneficia ningún acuerdo de esto. Que no queremos más dictadura. Contarles y mostrarles esa Cuba, ese barco a dónde va. Lo importante es ir contra el poder. Se catalogan como independientes o alternativos, pero basta ir tras la ruta del dinero que los alienta y articula para saber de quién dependen y a qué línea editorial responden. La estrategia de comunicación que se articula desde las plataformas digitales es parte del diseño político del gobierno de los Estados Unidos. En Ohio tuvimos un programa más bien académico con profesores de universidad de allí. Hubo un contacto de todos con funcionarios que se encargaban de atender la prensa del Departamento de Estado. Yo tuve una cita privada con una funcionaria del Departamento de Estado que quiso entrevistarme. ¿Cómo se llama? Priscila Hernández. Con el embajada me dijo, Priscila te va a llamar, te interesó por todo lo que estaba pasando en Cuba, por todo. Nosotros nos reunimos en la carrera donde yo vivía, con Pablo de Pelín, Tania dice que eran las dos personas que venían con el grupo. Y yo, la idea esta del colectivo Más Voces, la idea de un producto multimedia, servicio y multiplataforma, multimedia y multiservicio, ya la tenía. Un entramado de medios de comunicación intenta legitimar en Cuba la visión hegemónica estadounidense sobre democracia y libertad. Curioso resulta que todos los que dirigen Cibercuba, ADN Cuba, Cubanos por el Mundo, Cubita Now, Cubanet, Periodismo de Barrio, El Toque, El Estornudo y Yucca Byte, entre otros, residen en el exterior. La mayoría en los Estados Unidos. Yo soy Carlos Manuel Álvarez, escritor, periodista, dirijo la revista El Estornudo, que es una revista de periodismo narrativo. Yo soy Carlos Aníbal, soy cubano, resido en México desde 2015. En ese momento comenzamos con el proyecto de Rialta. Yo soy ingeniero en telecomunicaciones y realmente, o sea, me vinculo a este mundo del periodismo a partir de un blog que tuve hace unos años. Bueno, y Mazorra, con que nuestros espectadores conocen Cibercuba, sí queríamos presentarlo. Bueno, lo mío es rápido, yo soy cubano igual, hace más de 10 años que vivo en España y en el 2014 junto a Luis Flores, mi amigo, fundamos Cibercuba y bueno, lo demás yo creo que lo conocen bastante bien. El informe de la Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre de junio de 2004 registra las principales líneas subversivas hacia la isla, entre las que se incluyó el fomento de proyectos de prensa. Desde entonces, todas las administraciones posteriores a Bush ajustaron su diseño mediático a cada contexto. Cubanet y otros medios ya llevaban, no sé, el 94, pero con este tema de la blogosfera, que creo que la persona que fue líder de eso fue precisamente Giovanni Sánchez, que hoy dirige un medio independiente también. Son tiempos en que necesitamos la mirada y el apoyo internacional. No solo para apoyar a las fuerzas democráticas y denunciar las violaciones de los derechos humanos en Cuba, sino especialmente para apoyar y sostener a la prensa independiente. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos hace un tuit, me menciona, luego Pompeo también me menciona, y entonces uno como que de pronto sentía que yo estaba en el medio de un fuego cruzado.
El Departamento de Estado, la Agencia Internacional para el Desarrollo y el Fondo Nacional para la Democracia de los Estados Unidos financian esta maquinaria mediática que se ha beneficiado de los más de 500 millones de dólares que la Casa Blanca destinó en los últimos 20 años para la subversión en Cuba. La NED es la Fundación Nacional para la Democracia. Es una organización estadounidense privada sin fines de lucro. Aunque está administrada por una organización privada, la mayoría de sus fondos provienen del presupuesto del Congreso norteamericano. De acuerdo a múltiples investigaciones, la NED tiene como objetivo el debilitamiento de los gobiernos que se oponen a las directrices políticas estadounidenses. La USAID es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Es un organismo que recibe directrices estratégicas del Departamento de Estado, siendo un instrumento de la Casa Blanca. Con el fin de recibir de modo expedito los financiamientos, varios de estos proyectos se han registrado en otros países como organizaciones no gubernamentales. Es el caso de los sitios digitales El Toque, mediante el colectivo Más Voces, radicado en Polonia, y de El Estornudo, creado en Cuba y luego legalizado en México como una organización no gubernamental. Carlos Manuel Álvarez, director del Estornudo, arribó a Cuba el 24 de noviembre para unirse al show mediático de San Isidro. ¿Y el financiamiento total al Estornudo cuánto es? Yo no lo sé porque todo eso se gesta afuera y yo no formo parte de las negociaciones. De hecho, no incidió, pero es una de las cosas por las cuales yo me fui. El Estornudo se funda tratando de huirle a la bestia del oficialismo y termina siendo una especie de feudo, no de censura, no de una línea ideológica propagandística. ¿Quién financia el Estornudo? Hoy, hasta que yo me fui, Mónica lo dijo, de hecho está en ese texto, porque Mónica lo dijo antes, como usted bien sabe, la NED y yo pensé Y lo que nos une es eso, ¿no? Lo que nos une son unas condiciones específicas que se dan, que permiten, naturalmente también con el acceso paulatino a la tecnología en Cuba, con esa apertura, permite que no solo que creemos cada uno su respectivo medio de prensa con su respectivo perfil, sino que empecemos a tener una audiencia para eso y que empecemos a incidir en el espacio público. Los colaboradores cobran por trabajo. Digamos que los que hacen la revista sí tienen un sueldo fijo. ¿Y tú vas a hacer la revista? ¿Eh? ¿Tú hiciste la revista? Sí. ¿Cuál es el sueldo fijo? 400. ¿CUC? Sí. Open Society Foundation, y vamos a ver justamente a estos personajes, ir viendo por qué es el cuestionamiento que se da cuando ellos quieren participar en esta tarea de la libertad de expresión o la fiscalización del contenido correcto a través de redes sociales. Vemos a George Soros, un magnate nacido en Budapest, de origen judío, magnate criticado por influir en procesos políticos. ¿Cómo lo hace? Bueno, a través de su extensa fortuna. Estos medios que se hacen llamar alternativos e independientes se descalifican por sí solos cuando se revela de dónde procede su sustento, aunque en ocasiones se pretenda desviar la atención sobre el origen del dinero. Digamos que como parte de estos procesos, el financiamiento, la capacitación, la asistencia técnica son pilares a partir de los cuales se aprovechan las condiciones que existen en las sociedades que pueden ser objeto de intervención para buscar, formar o promover movimientos de resistencia, movimientos que puedan gestionar el cambio que requieren los Estados Unidos en cada uno de los lugares donde pretende intervenir. Quienes dirigen y colaboran en estos espacios lo hacen a través de organizaciones radicadas en territorio estadounidense, europeo o latinoamericano. Al funcionar como una organización privada, recibe fondos privados. Puede ser de cualquier individuo, de cualquier corporación a nivel internacional, y por lo tanto se hace mucho más difícil poder vincular a una entidad con un gobierno específico y con los objetivos de política exterior de ese gobierno en un país determinado. ¿Cómo es aceptable para la empresa? Que vaya un grupo de cubanos a capacitarse, le da la oportunidad de pagarle entonces allí directamente a los cubanos. Acudimos a la cooperación internacional.
sea, tuvimos un primer momento en que se financió con los ahorros que había podido llevar a Cuba de la beca Nieman, y después logramos hacer un proyecto piloto con la Fundación Sueca de Derechos Humanos. Mientras más nosotros pudiéramos traer periodistas cubanos a estos espacios, mientras más los pudiéramos mandar a otros lugares a estudiar, a pasar cursos, a ir a la fundación, en esa medida el periodismo cubano también iba a crecer. Y logramos una alianza recientemente con la Embajada de Noruega, gracias a la cual estamos nosotros 4 aquí. Pero el periodismo barrio tiene la misma disyuntiva que nosotros. Necesitan personalidad jurídica para aplicar a fondos que los van a sostener. Y ellos no tienen dificultad con asumirlo, se han cuidado más que nosotros de decir que tienen fondos extranjeros, pero ya han trabajado con fondos extranjeros. El Instituto de Periodismo de Paz y Guerra, Factual, Distintas Latitudes, Fundación Sueca de Derechos Humanos, Editorial Hipermedia, Diario de Cuba, Cubanet, la Universidad Sergio Arboleda y muchos más funcionan como contratistas de estos proyectos de prensa. Muchas ONG estuvieron interesadas, siguen estando interesadas en dar ayuda, en dar asistencia a los periodistas cubanos, asumiendo que en Cuba hay dificultades con el ejercicio del periodismo. Uno pudiera pensar, si no está bien informado, que esto es como una excepcionalidad, o sea, que los cubanos somos favorecidos porque intereses que nos trascienden quieren debilitar a la revolución cubana. O sea, algo de eso, por supuesto, hay detrás. En este diseño sobresale desde el Fondo Nacional para la Democracia el cubano-americano Aimel Ríos Wong. Como jefe del programa Cuba, controla y distribuye los fondos aprobados para desmontar paradigmas ideológicos y culturales desde afuera y dentro de la isla. Bueno, pues me llamó y me dijo ¿qué te parece si podemos vernos, etcétera? Y yo le dije sí, ¿por qué no? Claro. Y entonces salimos a dar una vuelta en Washington. Pero sí es alguien que se ha hecho presente, que ha estado dialogando, que ha estado intercambiando constantemente con los actores aquí, tanto del periodismo como de la sociedad civil. Como estrategia, seleccionan a sus futuros líderes, los capacitan, los premian, los financian, los estimulan, los visibilizan, los aglutinan, los empoderan, los orientan y les dan espacios y tribunas. Lo que dicen es, no, pero a mí nadie me dice lo que yo tengo que escribir. A mí nadie me dice cuál es la línea editorial de mi página o cuál es la línea editorial de los artículos que yo debo escribir. No tienen que decírtelo ya. Ya tú tienes asumida esa línea. Recibes el financiamiento porque ya la tenías desde antes, porque ya decías esas cosas desde antes. Y sabes que si no las dices y no sigues esa línea antigubernamental, no vas a recibir el financiamiento. Nosotros estamos trabajando ahora mismo con alrededor de 7.000 para un trimestre. $7.000 americanos para un trimestre. Y bueno, a partir de ahí hacemos la planificación del trabajo. O sea, ahí tenemos diseñado cuántos contenidos de cada género hemos producido o vamos a producir, bueno, en este caso es hacia futuro, y está asignadas pues todas las tarifas que tenemos establecidas de pago. Fuentes públicas del propio gobierno de los Estados Unidos muestran el incremento de estos fondos durante los últimos años, justo cuando el Estado cubano avanza en las transformaciones del nuevo modelo económico y social. ¿Qué cosa es la subversión? La subversión es la promoción de un proceso de cambio. Pero, ¿cambio para qué? En la medida que la informatización del país ha ido avanzando, las personas han ido teniendo cada vez un mayor acceso a Internet, especialmente en los últimos años con las zonas Wi-Fi, posteriormente con la red de datos móviles. Esta guerra ha ido aumentando y se ha ido organizando cada vez más porque su posibilidad de llegar con este tipo de manipulación mediática hacia determinados sectores de la población ha sido cada vez mayor. Esto que estamos viendo ahora no es el resultado de algo que pasó en el último mes. Es algo que se ha venido trabajando durante muchos años, de cómo revertir, porque en definitiva de eso se trata, las cosas hay que decirlas por su nombre. Cómo yo revierto la revolución cubana, cómo yo hago una restauración capitalista en Cuba, pero cómo yo lo hago sin anunciarla, cómo yo la hago disfrazándola de otra cosa. Una convocatoria de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado para financiar propuestas relacionadas con los derechos civiles y políticos en la isla. En medio de las provocaciones articuladas en los últimos días, así lo confirman. Crean la ilusión de que existe desde Cuba un sector de extrema izquierda
de parte de la revolución. Como mismo existe una extrema derecha, existe una extrema izquierda que tampoco quiere el acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos, que tampoco quiere relaciones normales. Y entonces, dentro de esa ficción de los dos extremos, crean este espacio también ficticio aparentemente de centro. En paralelo con la imposición de medidas económicas restrictivas y el complejo escenario epidemiológico de la COVID-19, los medios de prensa enemigos se alinearon para desacreditar la gestión del gobierno cubano y deslegitimar el sistema social. Son los mismos temas, sobre todo lo que tiene que ver fundamentalmente en los últimos años con el tema de la democracia, la Cuba que queremos todos, cómo debe ser esa Cuba, cómo cambiar o no esa Cuba, y eso está de alguna manera mediando el debate en torno a los temas que se están trabajando. Tiene que ver con la fabricación de matrices de opinión, tú también lo comentabas, que yo veo que estas matrices de opinión tienen dos características esenciales. La primera, están creadas para administrar los descontentos que existen relacionados a determinados temas, y dirigirlos en contra del gobierno, en contra del socialismo, en contra del sistema político. Y la segunda característica es que estas matrices de opinión intentan promover en Cuba un pensamiento liberal, o sea, los valores de un pensamiento liberal. En definitiva, el liberalismo es la ideología del capitalismo. Un escenario en el cual ese tipo de discurso viene a tributar muy bien a las intenciones que se tiene con esta nueva contrarrevolución, en la cual determinados actores individuales, como ocurrió con el movimiento San Isidro, como ocurre con el corresponsal enviado que escribe para el New York Times, para los Washington Post, para El País. Exacto. Estos actores individuales generan las situaciones en las cuales se activa ese coro que ya está inducido. En este entramado comunicacional se encuentran los llamados influencers con tendencias hipercríticas, creados para generar empatías y tendencias ideológicas en miles de seguidores a través de las redes sociales. Cuéntame, esta joven que un día decidió agarrar un teléfono y salir a la calle y decir, mira, esto es lo que está pasando. Bueno, todo comenzó por Alex Otaola. El programa comenzó siendo más farándula, más frivolidad, porque también fue el gancho que encontramos dentro de estos jóvenes nostálgicos que solamente le interesaba el último tema del Chacal, ¿no? Entonces aprovechamos esos intereses y los convertimos en ganas de luchar por la libertad de Cuba. En este escenario, los proyectos de prensa enemigos se identifican como instrumentos del gobierno de los Estados Unidos en su estrategia de guerra no convencional. Es como empujar, no importa lo que le ocurra a estas personas, realmente no les importa. Les importa tanto como les importaba a los Estados Unidos lo que ocurriera con los mercenarios de Girón. No les importaba. Lo que ocurra con estos periodistas independientes, si ellos admiten públicamente que están financiados por la NET, por un gobierno extranjero, lo que les ocurre en Cuba no les importa. Lo que a ellos lo que les importa es que ocurra el incidente, se genere el titular al estilo de gobierno cubano enjuicia o gobierno cubano detiene. Quien consume las noticias que publican los medios subversivos pudiera llegar a creer que Cuba es un país que se desploma. Sin embargo, se trata de una nación que vive una realidad diferente. La realidad no está en las redes sociales. La realidad aquí está en la calle, está en el surco. Están las personas que están trabajando, están esos médicos, enfermeros, estudiantes que están cuidando a las personas que están enfermas, las están curando, están en los científicos que están generando las vacunas, están en los economistas que están tratando de resolver el entramado económico de este país, están tratando de hacernos dentro de una coyuntura realmente imposible, como este país no solo no colapsa, sino avanza. Esa es nuestra realidad. Hay mucho dinero corriendo, pero hay además laboratorios ideológicos detrás de todo esto, porque los nuevos terrenos de operación virtual y mediática han demostrado efectividad en cuanto a la manipulación y a desarmar ideológicamente a los pueblos en nuestra región y en el mundo. Nosotros debemos ser capaces de generar también, ante todo esto, una estrategia de comunicación con rigor, utilizando incluso muchas de las herramientas que ellos emplean contra nosotros, pero también creando nuevas herramientas más ajustadas a nuestra realidad y a la singularidad de nuestro pueblo. Como vieron, es un tema
bien serio a nombre de esa libertad, de la libertad de nosotros, de la libertad de un pueblo. Unos cuantos que vimos viven de contar las historias suyas, las mías, y mientras obtienen muy buenas ganancias, buscan derrocar un proyecto político que es imperfecto como toda obra humana, claro, pero un proyecto que así imperfecto es mucho más legítimo que cualquier plan subversivo, que para existir tiene que contar con almas vendidas, tiene que contar con compradores, con precios, con discursos que parezcan poesía para un pueblo que tiene 1000 retos por delante y que hace muy poco dijo en su inmensa mayoría que lo que quiere seguir construyendo se llama socialismo. ¿Qué usted cree de estos medios independientes después de lo que hemos visto? No podemos olvidar, recuerde los nombres: Cibercuba, ADN Cuba, Cubanos por el Mundo, Cubita Now, Cubanet, Periodismo de Barrio, El Toque, El Estornudo, Yucabay, entre otros. Dígame, ¿se merecen o no el apellido con el que ellos se identifican? Y que no paran de repetir todo el tiempo. ¿Serán medios independientes? Regresaré con más muy pronto. Buenas noches. Buenas tardes. La rapera Telmari se presentó en el Museo Nacional de Bellas Artes con un espectáculo que sumó la presentación en La Habana de su línea de vestuario y accesorios Tumbao de Telma. El lobby y el patio del edificio de arte cubano del Museo Nacional de Bellas Artes fueron invadidos por Telmari y sus proyectos Habana Sana y Tumbao. La presentación en la capital de este último proyecto fue el plato fuerte de la noche. Este es un proyecto que hace muchos años vengo como cocinando, pero bueno, nunca me daba tiempo en los ajetreos de la música para desarrollarlo. Está inspirado en aquellas pacientes que estaban pasando por tratamiento de quimioterapia, que se me acercaban y me preguntaban cómo ponerse el turbante. Ya de por sí es bastante duro ese proceso, ellos buscaban un poco el refugio en el turbante. Y bueno, en aquel momento yo lo que hacía era que las citaba siempre en algún concierto para aprovechar y animarlas a que fueran a compartir un poco de la música, y de mi propia colección de turbantes pues les regalaba uno y les enseñaba cómo ponérselo. Poner de moda el turbante y todo el estilo afro que la artista ha defendido en su imagen por 20 años es otro de los objetivos de Tumbao de Telma. Quitar estigmas al uso de prendas como el propio turbante con un fin artístico, pero también con una constante visión y acción social. Quiero agradecer a la doctora Adita de Cienfuegos, la oncóloga que me ha ayudado a establecer una conexión con las pacientes de Cienfuegos, a las cuales pues tienen esa posibilidad de llegar hasta Tumbao y de tener su turbante gratis, que es la forma que tengo, la donación que siempre hago. Decirles que también está abierto para otras mujeres que por favor se acerquen a Tumbao si están pasando por esta situación, porque realmente es para ellas el Tumbao. Este es el Tumbao de Cuba, este es el Tumbao del pueblo, el Tumbao de Telma. La compañía Paso a Paso se unió a la artista en la presentación, a la que sucedió un especial concierto que acogió el debut escénico del quinteto Alma, y en el que Telmari y Habana Sana realizaron un recorrido por los grandes éxitos de la carrera de la rapera, que justo este año celebra sus 2 décadas de vida artística. Liet Lorain, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Teatro Martí concluyó su programa de presentaciones del año con el concierto del joven trombonista Eduardo Sandoval. En el espectáculo se dieron cita a invitados de diversas agrupaciones del país. Pocas veces resulta el trombón protagonista de conciertos. Eduardo Sandoval, joven conocedor del instrumento, logró concebir, sin embargo, un espectáculo que privilegiara su sonoridad, incluso en la confluencia de otros acordes. El concierto tuvo como invitados a trombonistas cubanos de varias generaciones, desde el maestro Alberto Batista hasta jóvenes que hoy se forman en las escuelas de música del país. Asimismo, Sandoval compartió escenario con el pianista Cucurucho Valdés, junto a quien tocó la pieza Lucas. De forma similar lo hizo con la cantante Luna Manzanares en el tema Amor, y con instrumentistas de diversas agrupaciones nacionales como los Bam Bam, La Rebé, Cima Funk, entre otros.
El repertorio del concierto recorrió desde el jazz, el blues, el pop rock hasta la música bailable, en clara alusión al interés del joven trombonista de cultivar una diversidad de géneros. Piezas como Summertime, Hey Jude, Aleluya, Rumba de Cajón y el tema Pa' qué preguntas de su primera producción discográfica estuvieron entre las seleccionadas para la ocasión. Eduardo Sandoval, aunque de una corta carrera en solitario, resulta un trombonista con una notable trayectoria en agrupaciones de estilos variados, como la Banda Nacional de Conciertos o la Big Band de Giraldo Piloto, experiencias que le han aportado un amplio dominio de géneros con el que hoy pretende conquistar al público cubano. Gabriela Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y este martes el pianista Cucurucho Valdés ofrecerá un concierto para despedir el año. La presentación será en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional a las 8 de la noche y tendrá como invitados a Aide Milanés, William Roblejo y Héctor Quintana. Con esta información yo me despido. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Omairis. Y antes de despedirnos, recomendamos mantener el cumplimiento de las medidas sanitarias en estos días festivos en aras de cuidar la salud de todos. Bueno, vamos a recordar que este 28 de diciembre se reportaron 78 altas médicas. Se atienden en las terapias intensivas 14 pacientes graves y 10 críticos, y en la jornada no se lamenta el fallecimiento de ningún paciente. El llamado también es, Raúl, a que ahorremos en estos días y en lo adelante. El país lo necesita y será así mejor para todos. Ahorrar portadores energéticos, ahorrar electricidad, así ganaremos todos. Como no termina de esta manera con estos mensajes la emisión del mediodía del noticiero de televisión. Gracias por la compañía y muy buenas tardes. Buenas tardes.